No le voy a tomar mucho tiempo. La última vez que dije eso, perdone. Vamos para adelante, vamos a seguir. Hoy le quiero traer un mensaje. La semana pasada el hermano Carlos le trajo un mensaje concerniente al mundo. Y estaba hablando del mundo. Y él comparó cómo se usa la palabra el mundo con Juan 3:16, cuando dice: de tal manera amó Dios al mundo. Y la contrastó con cuando también se dice en Santiago 4:4, y el uso de la palabra el mundo en ese caso. Y vemos la diferencia. En una ocasión se usa la palabra el mundo para a referirse a las personas que van a ser salvas, que a personas que Dios ama y la va a traer así a ser pueblo suyo, como en Juan 3:16. En la otra ocasión se usa la palabra del mundo para referirse al mundo pecaminoso donde estamos viviendo, al sistema del gobierno, al sistema que sabemos que Satanás anda como león rugiente, que a veces los gobiernos no se rigen por la palabra de Dios y le hace guerra a la iglesia y al pueblo de Dios, y hay una enemistad ya establecida desde Génesis hasta hoy en día entre lo que es malo y lo que es bueno. Amén. Amén. El mensaje de hoy toma ese mismo tema como punto de partida. Lo único que voy a enfocar un poquito más y voy a ser un poquito más específico en concerniente a la relación de la iglesia con los gobiernos y las autoridades de este mismo mundo. Amén. Entonces, cuando miramos a veces esa relación desde la iglesia primitiva, vemos que la iglesia cuando empezó ya el mundo le había declarado una guerra en contra de la iglesia. Los cristianos primitivos, o cuando digo primitivos, los apóstoles y los seguidores de Jesús, ya casi cada uno de ellos fue martirizado. Fue perseguido por las autoridades que existían en ese lugar. Predicar la palabra de Dios en esos tiempos era en contra de la ley. Se molestaban el hecho de que estaban predicando a Cristo, a un Cristo resucitado. En Mateo 24:9, si me pasa, vemos que eso no les debió de sorprenderle a los discípulos, a la iglesia. No era, ya el Señor Jesús se lo había advertido, como aquí en este ejemplo. Entonces dice: entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. Y en 1 Pedro 4, del 2 al 17, dice: queridos hermanos de la fe, no se extrañen de que su confianza esté siendo puesta a prueba. Esto no es nada extraño, al contrario, alégrense de compartir los sufrimientos de Cristo. Pues cuando Cristo aparezca en su gloria, la alegría de ustedes será inmensa. Dichosos ustedes si los insultan por ser fieles a Cristo. Esto significa que el glorioso Espíritu de Dios está en ustedes, que ninguno tenga que sufrir por asesino. O sea, voy a pausar un poquito en el 15, porque quiero que darle énfasis en el 15. Dice, que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por entrometido. Yo no sabía que metían a uno preso por entrometido, pero yo creo que es la versión que estoy usando en la moderna. Claro, entonces, pero ya... El 16. Pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence. Al contrario, que alabe a Dios por llevar ese nombre. Porque es tiempo que el juicio comience por la familia de Dios. Y si comienza por nosotros y nos toca sufrir de esta manera, ¿qué le espera a los que rechazan el mensaje de la buena noticia de Dios? Es fuerte el consejo. Ya Jesús lo había advertido
a los discípulos: por mi causa van a sufrir, van a ser odiados. Por mi causa la iglesia va a ser atropellada. Y eso lo hemos visto, mi hermano, a través de los años. Hemos visto como la iglesia de Dios se ha hecho enemigo de muchos países. Y constantemente, aún hoy en día, cristianos mueren a causa del cristianismo. Son metidos en la cárcel, son puestos presos, son torturados, son avergonzados, son reídos. Históricamente, como les dije, empezó con la iglesia primitiva. Pero ¿qué pasó en el segundo y tercer siglo, cuando el imperio Constantino se llamó ser cristiano? Ahora la iglesia viene a ser parte de la autoridad. Ahora la iglesia como religión, ahora viene siendo parte de ese gobierno. Y a través de ahí en adelante vemos la iglesia como uno de los opinidores de la verdadera iglesia. Y vemos esa persecución que empezó y continuó aún hasta los tiempos más tarde de medievales, como se dice. Entonces la iglesia en sí viene siendo la religión, parte de esa autoridad que perseguía la primera iglesia. Y durante entonces los siglos XV y XVI, Dios levanta a reformadores como Martín Lutero, Calvino y otros más. Y empezaron a rebelarse porque ya la autoridad se estaba saliendo de la ley divina, de la ley de Dios y aún de la ley establecida en el pueblo. Y Dios levanta a esos reformadores y ha seguido. Pero también más tarde, si uno se fija bien en la historia, en otros casos, que en otros lugares donde la reforma no había tomado apogeo, también el empuje para atrás de la autoridad católica en esos tiempos, empezó la Inquisición. No sé si usted sabe un poquito de la historia de la Inquisición, cuando muchos cristianos, algunos serían herejías, pero muchos eran verdaderamente cristianos, que fueron torturados, martirizados, puestos a muerte a causa de seguir en la enseñanza del Evangelio. Hoy la iglesia de Jesucristo continúa a través del mundo siendo severamente perseguida. En muchos países, yo tengo un mapita, dale un poquito más y después volvemos, un poquito más, ahí, ok. Este mapa, quizás aquí no se ve muy bien, pero representa los países que han hecho los cristianos como enemigos del país, que son ilegales, y mientras más oscuro el color, se supone que se vea una diferencia entre los colores, pero mientras más oscuros los colores, más fuerte es la persecución en contra de la iglesia de Jesucristo en estos países. Fíjense en las áreas donde verdaderamente hay mucha persecución. Nótese también que en los Estados Unidos nos muestran gris, y hay muchos otros países que están gris clarito. O sea, que oficialmente la iglesia no es enemiga, pero ya vamos a ver cómo sí nos hacen la lucha. Dale para atrás si me hace favor. Miremos lo que dice Filipenses 3:20. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, mi hermano, de donde nos espera el Señor Jesucristo, nuestro Salvador vuelve. Aunque seamos ciudadanos del país donde vivimos, nosotros tenemos una doble ciudadanía. Al ser comprados a precio de sangre por la sangre de Jesucristo, venimos a ser pueblo de Él, ciudadanos del cielo. Representamos a Cristo aquí en la tierra.
No importa si usted es americano, no importa si es mexicano, no importa si es de Sudamérica, de Uruguay, de España, de donde sea, usted también tiene un passport que dice ciudadano del cielo. Amén. Pero eso mismo le sirve de target. Te identifica en tu manera de hablar, en tu manera de comportarte, en tu manera de hacer las cosas. Eres diferente al mundo que se mueve. Vemos la opresión muchas veces se hace real en nuestros trabajos. Se hace real la opresión contra nuestros hijos. Se hace real la opresión. Y a veces la opresión viene, mi hermano, sutilmente como serpiente, pero a veces viene abiertamente. Y se han visto casos en este país que vio en el mapa como está grisecito, como si no hay lucha. Sí, hay lucha, mi hermano. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que el tiempo es corto. La iglesia de Jesucristo está aquí como embajadores del cielo, con un propósito y una misión de llevar el mensaje, de regar las buenas nuevas de Jesucristo, de decirle, no toda la esperanza está afuera, hay esperanza aún. No importa la condición que se encuentre el vecino, cuando ellos a veces caen en esa desesperación y no encuentran respuesta. Y a veces ahí es que el Señor te mueve a que tú compartas como el Señor te rescató a ti, como lo que el Señor te ha hecho contigo. Y a veces en dolores, a veces se ven en familias, como a veces mis propios familiares con la muerte de algunos familiares que ellos no encuentran qué hacer. Pero vemos que cuando el Señor, ¿verdad? En una familia cristiana que se ve que el Señor mismo da una fuerza sobrenatural a las personas para llevar ese peso, ¿verdad? Le da algo sobrenatural y las personas ven y se fijan la diferencia a una persona que tiene a Cristo a una persona que no tiene esperanza, que está muerto en sus pecados, ¿verdad? Entonces vamos a mirar. Acuérdese de la historia, incluyendo a Pablo, el que escribió, que el Señor inspiró para escribir el libro de Romanos, las cosas que él pasó también. Él no la tuvo fácil, él no la tuvo nada de fácil. El apóstol Pablo fue uno de los hombres que Dios usó para llevar el evangelio a los gentiles. Miramos el próximo. En el libro de Romanos, capítulo 13, versículos del 1 al 7. Son unas instrucciones muy específicas para la iglesia de Romanos y para nosotros. Vamos a leerlo. Y luego hablamos un poquito del tema. Todos deben de respetar las autoridades públicas. Dios es quien da autoridad a los gobernantes. Así que las que existen fueron establecidas por Él, por Dios. Por lo tanto, todo el que se opone a autoridad se rebela contra Dios, contra lo que Dios ha establecido. Los que se opongan a recibirla, los que se opongan recibirán castigo. Los gobernantes no están para causar terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malos. ¿Quieres librarte del miedo de la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, dame repetir eso, pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. Eso es que las autoridades llevan armas. En los tiempos de antigüedad eran espadas. Hoy son ametralladoras o pistolas, ¿verdad?
pues están al servicio de Dios. Ellas hacen justicia y castigan al malhechor. Así que es necesario respetar a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también porque sabemos que es lo correcto. Por eso mismo pagan ustedes impuestos a las autoridades, pues están al servicio de Dios. Ellas se dedican precisamente a gobernar. Paguen a cada uno lo que le corresponde. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Aún a la asociación de Ponciana. Perdón, se me zafó. Al que deben respeto, muéstrenle respeto. Y al que deban honor, ríndanle honor. Fíjense, mi hermano, lo que es interesante de esa instrucción tan precisa que Pablo le da a la iglesia. Recuérdense, este mensaje es para la iglesia, específicamente la iglesia que estaba establecida en Roma, donde ya Pablo le había anunciado que quería ir a visitarlo. Es una iglesia pequeña que por el hecho de estar en Roma también estaban siendo perseguidas, estaban pasando por sus cosas. El libro de Romanos es uno de los libros más poderosos en cuanto a enseñanzas de doctrinas para la iglesia de hoy. Vemos como en el capítulo 12, en el capítulo antes, Pablo le está exhortando a la iglesia, le está diciendo: ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno ha sido seleccionado para un trabajo específico. Aquí le sigue dando instrucciones y le dice: pero las autoridades también tienen su trabajo. Respeten a las autoridades. No traten de cucarlo. No vayan con cartelones hacia el frente a protestar soldados romanos y eso, porque no te va a convenir prácticamente lo que está diciendo. Entonces, vemos en la segunda parte de Romanos 13 como también él sigue hablando de cómo tratar a nuestros vecinos, nuestra sociedad y cómo debe ser nuestro comportamiento. Yo pregunto, ¿por qué Pablo se dedicaba tanto en enfatizar esos puntos así, en tan preciso? Yo imagino que en la iglesia de Roma habían algunos que quizá entre ellos mismos querían quizás rebelarse, que no es justo, mira cómo nos tratan. Entonces Pablo le dio instrucciones de cómo debe ser nuestro comportamiento. Creo que estas palabras son precisamente las que necesitamos hoy en día, aún hoy en medio de nuestra sociedad, cuando en este país, cuando miramos la televisión, están los partidos políticos tirándose uno al otro. Ya, yo no sé usted, pero ya yo no le creo a nadie. Ya yo asumo cada vez que estoy viendo una noticia que o es una propaganda o un punto o una opinión. Entonces yo a veces prácticamente cambio de un canal a otro para ver que yo digo, bueno, entre esa verdad o esa mentira y esta otra verdad que dice que es mentira, desde aquí a acá quizás reside algún dato de verdad. Hay que ser consciente, hay que saber lo que está pasando. Pero es claro el pasaje de Romanos, es bien claro en que Dios, a través del mensaje de Pablo a la iglesia, quiere que nosotros respetemos a las autoridades, que seamos sumisos a las leyes establecidas, que respetemos las autoridades. Si un guardia te manda a parar, párate. Si tú ves un sign, un letrero, no es una sugerencia. Y en la luz rojo no es una sugerencia. Párate. Si es un yield, quiere decir que usted ceda el paso al que viene del otro lado. Reduzca la velocidad. O sea, es claro que aún en nuestro comportamiento de cristiano diario, de andar y vivir aquí en este mundo, que sabemos que es un mundo pecaminoso, como lo vimos la semana pasada, que el hermano Carlos nos trajo, pero hay una responsabilidad como iglesia de que seamos ciudadanos ejemplares, que paguemos nuestros
nuestros impuestos, que paguemos los taxes, que nuestro comportamiento rinda gloria a Dios, que nuestro comportamiento rinda respeto al ser cristiano. Porque ¿sabes qué? Tarde o temprano el que va a estar contigo va a saber que eres cristiano. Amén. Y usted está representando no tan solamente a esta iglesia, sino al reino de Cristo en este lugar. Yo creo que es bien claro que Cristo quiere que nosotros demos buen ejemplo, que respetemos las autoridades, que seamos los primeros en pagar nuestros impuestos cuando nos toca, que no tratemos de robar ni hacer trampa y cosas así. Y yo sé que aquí eso no ocurre, pero que siempre la tentación está. Siempre la tentación está, mi hermano. Pero es claro que debemos ser ejemplos. Y nos lo dicen bien, y a veces es difícil de respetar ciertas leyes que quizás están un poquito nebulosas, por decir así. O quizás no es la ley que está nebulosa, es quizás la interpretación o la aplicación de la autoridad que está en el lugar. Y lo vemos hoy en día con tanta tragedia con las policías y Black Lives Matter y el abuso a veces que se ve que es obvio que sí ocurre abuso. Claro, pero la ley todavía está vigente. Si un policía te manda a parar, párate, mi hermano, párate. Para que así no sea de las estadísticas. Exacto. Ajá. Porque alabado sea el Señor. Respetar las autoridades, lo que Dios nos manda. Pagar impuestos y obedecer la ley, eso es pues. Mire lo que dice en Daniel 4:17. Dale así el botoncito ese. No, el otro. Ahí. Gracias. En Daniel 7 dice que es Dios mismo el que establece nuestro gobernante, ¿verdad? La sentencia es decretada por los vigilantes y por derecho de los santos, la resolución para que conozcan los vivientes al Altísimo, gobierne el reino para que conozcan los vivientes del Altísimo, gobierna el reino aún de los hombres, y que a quien Él quiere lo da y lo constituye sobre Él al más bajo de los hombres. O sea, no te sorprenda que la persona que tú crees que no tiene algún valor, o tú crees que es una persona que no debe de gobernar, no te sorprenda que sea el que está gobernando. O sea, la palabra de Dios lo que nos quiere decir es que no está en nosotros. Dios es el que gobierna sobre los reinos de los hombres. El que está de presidente, de gobernante, de senado, de lo que sea, Dios está en control. Aunque en este país nosotros vamos y damos el voto, es un sistema de república representante, no es una democracia completa, sino que es una democracia de representante, una república. Entonces a veces tenemos gobernantes que quizá en su opinión no debieran de estar ahí. Pero la palabra de Dios dice, está ahí porque así Dios lo quiere. Entonces tenemos que respetar, tenemos que orar por él. Mira lo que dice en Daniel 2:21. El Dios quita reyes y pone reyes. Es Dios quien establece, Él quita los reinos, los reyes y los reinos. Y esto fue admitido por el mismo rey Nabucodonosor, que fue el mismo que reconoció que es el Dios del Altísimo que quita reyes y pone reyes. Así que, si tienes duda, llévaselo a Dios. Llévaselo delante de Dios. Si verdaderamente el que está al frente, el que está representando, tu representante de tu distrito, tenemos representantes, yo no sé si usted lo sabe, pero cada uno de nosotros tenemos un representante de distrito, que él trabaja como congresista y se supone que sea la voz y opinión de todos nosotros. Así se han establecido las leyes de este país.
Si Él no está hablando por usted, quizás usted necesita saber por quién está hablando, ¿verdad? Porque Él representa una región y quizás nos toca saber un poquito más, y cuando vayan a votar, enterando un poquito más de quién está representando tus morales, tus principios y quién no. La iglesia de Estados Unidos, verdaderamente, mi hermano, aquí somos bastante bendecidos. Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, Amén. pero aquí en este país la iglesia cristiana es muy bendecida. Gozamos de relativa paz. Digo relativa porque vamos a ver que no es tan pacífica, pero hasta ahora somos bendecidos de estar aquí. Ya sabe, algunos de ustedes mismos quizá vienen de un país donde no tienen los mismos beneficios que se encuentra aquí en este país. Quizá usted viene de un país donde la iglesia, la relación con el gobierno sea un poquito más fuerte, más severa. Pero aquí hasta hoy, gozamos de una relativa paz. Aquí estamos en una escuela escolar, un edificio público, y hasta hoy no nos han votado. O sea, que yo he visto donde hay necesidades, mi hermano. Yo he estado en países donde verdaderamente los hermanos cristianos tienen que estar a la intemperie. Amén. Yo me acuerdo de cuando joven me puse de voluntario de ser lingüista. Cuando salían las personas de Cuba, los balseros me parece que de los 90, yo fui a Cuba a traducir, a ayudar en los campamentos, a tratar de mantener la paz, el orden en lo que se procesaban. Y muchos de los cubanos me contaban sus historias, mi hermano. Me contaban cómo habían llegado a este país buscando. O sea, todavía no estaban en el país, estaban todavía en Guantánamo Bay, en los campamentos, y ellos me contaban sus historias de cómo Dios, aún en el mar, lo ha salvado, y las tragedias que pasaron, la persecución que pasaron en su país. Y verdaderamente me sentí privilegiado de que yo no tuve que pasar por ahí, que yo no tuve que, ¿verdad? Relativamente, yo me crié en Puerto Rico, donde también gozamos de una paz gubernamental con la iglesia. La iglesia primordial en Puerto Rico siempre ha sido la iglesia católica, pero al principio había persecución contra los que le llamaban los aleluyas, los protestantes, los juidosos, pero eso fue poco a poco cambiando. Y verdaderamente yo sé que hoy en día, todavía en muchos países, hispanos precisamente, se sufre mucho. Se sufre la iglesia, como iglesia se sufre mucho. Pero aquí quiero compartir que aún nuestra Constitución, digo aún porque cosas cambian y puede ser que cambien, nos protege el derecho de expresión religiosa. El próximo, dámele de nuevo ahí. Quiero compartir esta enmienda, no sé si qué familiar usted está de la Constitución, y que dice, la primera enmienda de nuestra Constitución dice: el Congreso no legislará respecto al establecimiento de una religión o la prohibición del libre ejercicio de la misma. O sea, hoy en día el gobierno no nos puede prohibir de adorar a Dios, de reunirnos, de tener servicio al Señor, de servir a Dios. Y nos protege. Esa está en la primera enmienda. En la 14 enmienda, esa misma protección se lleva a los estados. En otras palabras, que el estado de Florida no puede contradecir la ley federal de prohibirnos a tener servicio al Señor aquí. Hoy en día, ningún otro estado puede superar la ley federal. Esa es nuestra protección. Pero esa es nuestra protección hoy. Nuestra nación fue fundada en principios judeocristianos,
donde los primeros forefathers, los primeros que se establecieron, eran personas de una creencia moral. Quizás no sean necesariamente así evangélicos, quizás no sean religiosos, pero tenían una moral basada en la Biblia, basada en las leyes judeocristianas. Y así vemos que el lenguaje con relación a Dios está escrito en nuestra Constitución desde el principio hasta el final, hasta hoy. Digo hasta hoy porque sé que mientras estoy hablando, hay personas en este país hoy mismo dedicándose de tratar de sacar todo lo relacionado a Dios de la Constitución, de las leyes. Hay batalla, aunque ahora mismo no se habla mucho de eso, hay batallas. Estas mismas batallas a veces se revelan en nuestro índice, se revelan en instituciones escolares, tratando de cambiar las leyes, llamando bueno malo y lo malo bueno, trastornan el pensar de nuestros hijos para que se rebelen contra sus padres y otras autoridades. Hoy en día nadie quiere tomar responsabilidad de sí mismo, siempre buscan otra persona de echarle la culpa. En las instituciones de las universidades más prestigiosas de este país, la mayoría quisieran sacar todo lo de religión concerniente a la Biblia de ahí. Y ellos ridiculan estudiantes que se declaran ser cristianos. Ellos sacan como de los profesores, algún profesor que se confese Cristo, que confese ser cristiano. Es algo terrible. En vez de ser una institución de expresión libre de opiniones, están callando. No sé si usted se ha fijado en las noticias, aún las redes sociales. Si tú como red social, si tienes una opinión que vaya contraria a lo que ellos están empujando, te cancelan. Es más, te pueden hasta clasificar como un radical religioso, peligro al Estado. Así que tengamos pendiente de estas cosas. Se meten sutilosamente y luego quieren controlar. Claro, no nos debe de sorprender. La enemistad ya está establecida desde el principio. Usted está identificado como un ciudadano del cielo, no es ciudadano de aquí de la tierra. Estamos solamente pasando por este lugar. Amén. Nuestra residencia permanente es con Cristo en los cielos. Amén. Mire varios ejemplos de lo que estoy hablando, cómo han ido cambiando las leyes en este país, y esto es en los últimos 20 años por ahí. En el 93, el congresista Chuck Schumer, no sé si lo conocen, pero es el que está ahora, y el senador Ted Kennedy copatrocinaron la ley de restauración de la libertad religiosa. Y esta especifica que la aplicación de las leyes y reglamentos gubernamentales deben permitir un amplio margen para objeciones religiosas, a fin de evitar las restricciones no intencionales de la libertad religiosa. En otras palabras, cada ley que se establezca nueva, tenían que mirarlo, que no trataran de sobrellevar más arriba de la ley religiosa, de tus libertades como religiosa. Si un senador viene con una ley nueva, y si esa ley nueva afecta tu privilegio de tener tu libertad religiosa, pues esa ley tenía que cambiar, no podían establecerlo. Eso fue en el 93. Ahora, Chuck Schumer ha prometido aprobar la ley de la igualdad, Equality Law, yo creo que le llaman hoy en día. Inmediatamente de los demócratas recuperen control del Senado, y Joe Biden ha prometido convertir la ley de igualdad. Entonces la ley de igualdad busca esencialmente hacer que las libertades sexuales prevalezcan contra las libertades religiosas. O sea, si están en las leyes, una ley se contradice a la otra,
ellos prefieren la ley de la igualdad que sobrelleve más allá de la ley de libertad religiosa. O sea, está cambiando, las cosas están cambiando. Otro proyecto de ley que se ha propuesto a la Cámara de Representantes es la ley de no hacer daño. También anula específicamente las disposiciones de esta RFRA, que es la libertad religiosa, y redefine el daño legal para incluir supuestos daños emocionales que infligen a los homosexuales, a las organizaciones cristianas. En otras palabras, ahora este género de personas pueden traer casos contra iglesias porque han sido ofendidas en esa iglesia por llamar a ciertos tipos de vida pecado. Se sienten ofendidas, se sienten oprimidas y ahora pueden traer casos legales en contra del establecimiento religioso. Así van cambiando las cosas en este país. Y otros casos más. ¿Usted se acuerda de un caso que hubo de una señora que se llamaba Kim Davis, una secretaria cristiana del condado de Kentucky, que se negó a colocar su firma en una licencia de matrimonio para una pareja del mismo sexo? Todo el mundo se alegró cuando a ella la metieron presa. Están cambiando las leyes en nuestro país. Ha sido cambiado. Quizá usted y yo en realidad no estamos muy pendientes de las cosas que están pasando porque como que, aunque en este país, como le dije, estamos gozando de una relativa paz por ahora, pero las cosas han ido cambiando, mi hermano. Y quizá lo que tenemos, como dice el pastor, we take it for granted. Que damos nuestras leyes como algo que está establecido y nunca va a cambiar. No, sí, las cosas cambian, mi hermano. ¿Qué nos toca a nosotros? ¿Habrá algún límite a obedecer lo que nos dice Pablo en Romanos 13? ¿Habrá algunas excepciones concernientes a obedecer las leyes, las autoridades de este país? Precisamente sí, mi hermano. Hay excepciones. Y vamos a ver dos casos. Cuando las autoridades civiles requieren que hagamos algo de que Dios prohíbe, o cuando estas autoridades o leyes civiles te prohíben hacer algo que Dios requiere de nosotros. Entonces, en esos casos, verdaderamente te puede violar la ley. Y lo vemos en Hechos 5:28. Cuando dice, en el caso que estaba los apóstoles Pedro y Juan, dice, con firmeza te hemos prohibido, le dicen a Pedro y a Juan, con firmeza te hemos prohibido enseñar en ese nombre, o sea, en el nombre de Jesús. Sin embargo, ustedes siguen llenando a Jerusalén con sus enseñanzas y además se han propuesto a echarnos a nosotros la culpa de la muerte de ese hombre, o sea, refiriéndose a Jesús. Entonces la respuesta de los apóstoles dice, es necesario obedecer a Dios antes que cualquier persona. Respondieron Pedro y los demás apóstoles. En este caso estamos prohibiendo predicar. Pero nosotros debemos seguir predicando, viviendo por Cristo. Cuando la ley aquí humana, establecen una ley humana, donde prohíben hacer algo que Dios nos requiere de nosotros, o que nos prohíbe, o lo contrario, o que quieren hacer algo que usted sabe que está mal dentro de la ley de Dios, ahí sí dice, no, aquí no, hasta aquí. La otra ocasión es, la Biblia también indica que la desobediencia civil es permitida por lo menos bajo otras circunstancias. Esta circunstancia es que las propias autoridades civiles estén violando la ley. Y eso lo vemos. Y eso lo hemos visto cuando a veces los gobernantes, los mismos policías, violan la misma ley que se supone que ellos vayan llevando. Y en ese caso también la palabra nos respalda
el no seguir esas leyes, no respetar esas leyes, porque entonces ellos mismos están violando la ley. En este caso, cuando Pablo y Silas fueron ilegalmente arrestados, golpeados, encarcelados por los gobernantes de la ciudad de Filipos, en Hechos 16, de 35 al 40. ¿Me puede cambiar? Sí, ¿el otro? ¿El otro? Sí, aquí. A la mañana siguiente, los gobernantes de la ciudad enviaron a la policía para ordenar a Pablo y a Silas que salieran de la ciudad. En lugar de someterse a marcharse en silencio, Pablo reclamó sus derechos como ciudadano romano. Dijo, espérate, ustedes lo que están haciendo es ilegal. Yo soy ciudadano romano. E insistió que el gobernante de la ciudad vinieran y los escoltaran, un acto que equivalía a una disculpa. Lo que pasa es que en ese tiempo ellos querían que ellos fueran calladitos de noche y siguieran. Y Pablo dijo, no, ustedes violan la ley, nos deben de dar una escolta, salir de esta ciudad, porque ya la ciudad estaba en contra de ellos, lo querían apedrear, lo querían exterminar, lo querían matar. Entonces, claro, Pablo dijo, ustedes han violado la ley. A veces es necesario, y así hoy en día existen varias organizaciones cristianas de abogados, donde en esos casos donde hay casos legales en contra de iglesia, donde ellos defienden a la voz del cristiano. Amén. Verdaderamente hay que orar mucho por esas personas. ¿Y por qué esto es importante, mi hermano? Ya lo vamos a ver. Aunque esta consecuencia de uno rebelarse y ponerse en contra de las leyes te va a traer muchas consecuencias, claro, no le va a gustar cuando usted le dice, usted está violando la ley, yo no, usted tengo el caso y va a haber una fricción. Acuérdese que va a tener consecuencias, quizás va a ser severamente perseguido aún más. Pero ¿qué debemos hacer? Mira lo que dice en 1 Pedro 4, del 2 al 16. Queridos hermanos de la fe, no se extrañe que su confianza esté siendo aprobada, puesto a prueba. Esto no es nada extraño, al contrario, alégrese de compartir los sufrimientos de Cristo, pues cuando Cristo aparezca en su gloria, la alegría de ustedes será inmensa. Dichosos ustedes si los insultan por ser fieles a Cristo. Esto significa que el glorioso Espíritu de Dios está en ustedes. Amén. Que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón, delincuente. Es el mismo que leímos anteriormente, pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, al contrario, que alabe a Dios por llevar ese nombre. Amén. Alabe a Dios por llevar ese nombre. Para concluir, ¿qué estamos diciendo? Por un lado le estoy diciendo que obedezcamos la ley, ¿verdad? En Romano, la Biblia nos dice, nos insta a la iglesia que seamos buenos ciudadanos, que paguemos los impuestos, que obedecemos, que respetemos las leyes de este país, en el país donde usted se encuentre. Pero en otras ocasiones vemos como la Biblia también nos da respalda para en esas ocasiones donde las autoridades se han salido de la autoridad que le corresponde, dada por Dios, que entonces sí usted puede obedecer. Si usted tiene que escoger de obedecer a Dios, a obedecer a los hombres, obedezca a Dios. Amén. Obedezca a Dios. Amén. Amén. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué más podemos hacer? Primero, orar por los gobernantes, como en Tito le recomienda a Pablo cuando escribió la epístola a Tito en el 2, del 1 al 4. Dice, así que recomiendo ante todo que se presenten ante Dios con peticiones, oraciones y súplicas y den gracias por todas. Hagan esto especialmente, mi hermano, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades. ¿Para qué? Para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida respetable y de obediencia a Dios, para que nuestro Salvador es bueno y agradable. Esto es bueno y agradable, pues Él quiere que sean salvos. El 4, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. ¿Y qué es la mejor manera de predicarle a Cristo?
llevando una vida de ejemplar, ¿verdad? Llevando una vida de santidad a Dios. Número 2, ser ciudadanos ejemplares. El apóstol Pablo, en Romanos, como le dije, nos insta. Seamos buenos vecinos, ayudemos y amemos a nuestra comunidad, demostremos el amor de Dios, paguemos a nuestros impuestos, respetemos las leyes, honrar y glorificar a Dios sobre todo y poner su nombre en alto en nuestra comunidad de escuela, trabajo, familia y amistades. Seguir predicando la palabra de Dios, como dicen Hechos. Los llamaron y les ordenaron terminamente que dejaran de hablar la enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron: es justo delante de Dios obedecernos a ustedes en vez de obedecernos a Él. No, júzguenlo ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Amén. Iglesia, tenemos que seguir hablando, dando testimonios de lo que hemos visto y oído, lo que el Señor ha hecho por nosotros. Amén. En nuestras vidas. Amén. El tercero, participar juiciosamente en el proceso democrático, ya que es tu derecho como ciudadano. Amén. Participe. Ejercer su voto con principios cristianos, siempre teniendo en pendiente cuáles son los principios cristianos. Entérese de los candidatos antes de votar por él. Sepa lo que es el candidato. Claro, no va a haber candidatos perfectos, te lo voy a decir desde ahora. Yo no sé, porque a veces yo me entero y trato de buscar las otras elecciones, yo buscando a ver cuál era su background, qué era lo que tenían, qué eran sus detalles, qué era lo que ellos establecían. Y verdaderamente son seres humanos. O sea, no hay ningún candidato perfecto. Son pocos los pastores que corren por oficinas de política. No digo de una manera u otra que sea bueno o malo, pero son personas que muchos de ellos no son cristianos como usted y yo. Pero los casos que son importantes son los de decisión moral, ¿verdad? Siempre van a haber muchos que van a ofrecer cosas que no son nada, no tienen nada que ver con la moral. O sea, mejores puentes, mejores escuelas, prometen trabajo, prometen subir el minimum wage a todo el mundo, bajar los impuestos, y después cuando entran a la posición se olvidan de todas esas promesas y empiezan con otras cosas. A nosotros, lo que nos llama el Señor es que nos fijemos en su moral, en su posición moral concernientes a qué, al aborto, a la religión, a libertad de religión y expresión. Esas cosas que verdaderamente nos van a impactar de una manera u otra. Fíjese y entérese de eso. Reputación, integridad, el derecho de vida. Estas personas, estos candidatos son campeones de la ley, o sea, de la Constitución. Creen en la Constitución, se debe expresar tal y como es, o es para ser interpretada y cambiada según el gusto de ellos. Restricción del mal, son personas que quieren abolir la ley, o sea, cerrar todos los cuarteles de policía, que cada cual que no hayan policía, porque eso fue el último tema de hace poco. Defund the police, no sé si usted se acuerda. ¿Qué significa eso? Cerrar los cuarteles de policía. Y en muchas de estas ciudades que eso fue lo que hicieron, ¿qué hicieron? Los policías se mudaron a otros estados, muchos se retiraron. ¿Y qué pasó con el crimen? Aumentó. Yo no sé cómo ellos... O sea, exacto. Gracias. ¿En qué cabeza cabe eso, mi hermano? Yo sé que a veces, ¿verdad? Cuando viene un policía se le mete detrás como que uno chequea que está bien, la velocidad, ¿verdad? Porque sabe que esa es la ley, ¿verdad? Está bien, y eso está bien. Pero imagínense ustedes, mi hermano, que no haya ningún letrero de tráfico, que no haya ningún policía que enforce eso. Usted imagínese tratar de pasar por el cruce ahí al final de la Mario. ¿Ah? Es con tráfico y sign, y es difícil a veces pasar.
Porque la gente no son corteses, no dicen, vaya, pase usted, pase usted. Y si usted se para, como me pasó a mí esos 2 días, pasen 2 o 3 porque había un tráfico. Todos quisieron y se me metieron en el medio y yo me quedé así. Yo digo, wow, pero ese todavía yo tengo el derecho de pase. No era para que todo el mundo pasara, era 1 o 2, tú sabes. No, mi hermano. Es que a veces hay exageración, ¿verdad? Estas cosas son importantes, quiero compartirlas con ustedes. Mire, como iglesia de Dios, ¿cuál es nuestra posición? ¿Cuál es nuestro deber como ciudadanos? Tenemos que estar pendientes como ciudadanos, tenemos que integrarnos como ciudadanos de este país, tenemos que ejercer nuestro voto con responsabilidad. ¿Por qué? Porque después las cosas cambian y después usted se queda dando complaint de cómo van las cosas, pero usted no ejerció su voto, que es su derecho. En este país muchos han sufrido para que tenga usted el derecho que tiene. En otros países no es igual. En otros países no es igual. Y para cerrar, concluir el mensaje, le dejo con 2 pasajes bíblicos. En Lucas, dame la otra. Un punto que quiero hacer con respecto. Sí, gracias. Yo sé que quizás este tema, muchos, no sé, por lo menos en las noticias no se fijan mucho. En las noticias, en la política, este tema de aborto no es muy popular. Pero sí, Black Lives Matter es la voz. Yo lo que digo es, sí, miren las personas que han sido matadas en este país injustamente por la policía, y han habido casos. Compáralo con ese número, 910,000 de bebés inocentes abortados. Y no sé cuál sea tu posición concerniente, y no quiero, ¿verdad?, decir ni una cosa ni la otra. Quizás usted tenga otro punto de vista que yo. Pero esta es la encuesta, y usted puede buscar los números. Pero mira, en el país entero, estas son las razones por las cuales se cometieron esos abortos. 23% que no pueden afford a baby, o sea, situación económica. Y 25% they're not ready for a child. Quizás son muchachitas más jóvenes, una parejita más joven, que verdad que son quizás menores ellos mismos. Ok, esas son las primeras. Esto es en todos los Estados Unidos. Pásame el otro slide. Mire cómo las cosas han sido cambiadas. Aquí esto es solamente enfocado en Florida. En Florida, 74,000 abortos. De todas las posiciones, de todas las razones en este estado, aquí mismo, en nuestras comunidades, mire la razón, mi hermano. 74% sin razón. O sea, a mí me impactó. Son cosas que como iglesia uno dice, todos, yo lo pongo, yo tengo 5 nietos ya, verdaderamente. Y a veces pienso, cada uno de los que estamos aquí, si nuestros padres o nuestra madre tuviera que tomar esa decisión de nosotros no estuviéramos. O sea que, no sé, piénselo, ore por eso. Porque yo sé que las noticias lo que anuncian es otras cosas, otras causas, que cuando uno mira los números, es más, estos números se aproximan a mucho más víctimas que aún de guerras, de huracanes, de terremotos, de tragedias. Es más, comparado con los de COVID, yo creo que aquí hay más casos muertes que los mismos COVID. Pero eso no se le da auge. Son cosas importantes. Cuando usted vaya a votar por un candidato, las primeras veces lo primero que yo busco es de qué posición está este candidato concerniente a este tema. Amén. Y sea del partido que sea, a mí no me importa, mi hermano. Ya a veces, una cosa estoy seguro, que todos los politicians, todos mienten. Y si dicen una verdad, es por accidente.
o por decirte lo que tú quieres saber para que tú votes por él. Exacto. Oremos por ellos. Enterémonos de cuál es su posición. Y no se sorprenda que te digan una cosa un día y después cambien su posición más tarde. Cambian, sí cambian. Miren lo que dice en Lucas. Pásame el otro. Mi hermano, como iglesia, somos embajadores de Cristo aquí en la tierra. En Lucas 27 dice, pero a ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, haga bien a los que los odian, bendigan a quienes los maldicen y oren por los que los maltratan. Como iglesia, sigamos orando por ellos, aun cuando nos persiguen, aun cuando nos hagan la vida imposible, nuestra responsabilidad es orar por ellos. Por nuestros enemigos, por el mundo, por nuestra comunidad, nuestros vecinos, por esas madres jóvenes o quizás no tan jóvenes que tengan que tomar esa decisión y su disposición es fácil decir, bueno, vamos a llegar a la decisión de quitarle la vida a ese niño que fue engendrado. Sigamos orando. En Mateo 5, del 11 al 16, con esto concluyo. Dichosos serán ustedes que cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y diga contra ustedes toda clase de mentiras. Alégrense y siéntanse contentos porque les espera un gran premio en los cielos. Así también persiguieron los profetas que vivieron antes de ustedes. Y el 13. Ustedes son la sal de la tierra, iglesia. Pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo lo recobrará? Ya no sirve para nada, sino que para la gente la bote y la pisotee. Yo no sé si qué conexión usted tiene con este versículo. La iglesia, mi hermano, es la sal de esta sociedad. Es la sal de aquí de Ponciano. Está para preservar este lugar. Si no fuera por la iglesia, el mundo aún estuviera peor, corrompido. Ejercemos nuestro derecho, nuestra responsabilidad como sal de tierra. Enterémonos de lo que está pasando en las leyes, en las escuelas. Sea partícipe de la escuela de sus niños. Amén. Entérese de qué le está enseñando. Entérese de quién es la maestra que está enseñando a sus niños. El 14. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una montaña no puede esconderse, si no se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón tampoco. Por el contrario, se pone en un lugar alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz, mis hermanos, de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a su Padre que está en los cielos. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué resistimos? ¿Por qué nos enteramos? Para que Dios se lleve su gloria. No es para la gloria de la iglesia, no es para la gloria mía, es para que Dios, para que el mundo sepa que aquí hay una iglesia de Cristo, que aquí hay un pueblo que representa las verdades morales de Dios, que aquí hay un pueblo que está dispuesto a amarlos, aun cuando ellos nos ataquen y nos odien, que aquí hay un pueblo que está dispuesto a hacer la voz, las manos de Cristo, de ayudar a la comunidad, de estar pendiente de ellos, de orar por ellos, de darle una mano al que necesite.